Bienvenidos al ciclo Repensar la escuela desde las habilidades de Santillana Lab Talks, una serie de reflexiones compartidas alrededor del desarrollo de las habilidades del siglo XXI en el aula. Hoy tenemos un diálogo muy especial titulado Nuevos lenguajes, nuevas soluciones, y contamos con los expertos Pedro G. Cushel, académico, profesor investigador. Hemos estado hablando hace un momentito de la diferencia de nomenclatura entre algunos países de Latinoamérica como Chile y España. Si te parece, académico, como decís vosotros, profesor de investigación e investigador, como decimos por aquí. Él forma parte de Costa Digital en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pedro está dedicado al tema Maker en colegios y barrios con foco en sectores vulnerables. Buenas tardes, Pedro. Gracias por unirte a esta conversación desde Viña del Mar, Chile. Bueno, buenos días para ti, perdona. Buenos días, muchas gracias, Isabel. Muy agradecido y el privilegio de estar aquí con ustedes. Es una rareza, ¿no es cierto?, en estos tiempos estar cada uno desde nuestros hogares llevando adelante esta conversación, pero esperamos que lo aprovechen y en la medida de lo posible en vuestros hogares que también lo disfruten. La verdad es que está siendo una oportunidad para conectar también, ¿no? A lo mejor en otra situación no lo hubiéramos hecho y Sí. nosotros, la verdad es que para nosotros es muy gratificante poder conoceros y compartir estas reflexiones. Tenemos también con nosotros a Jason Castro Parra, que actualmente es consultor académico y es también docente e investigador en ciencia, arte, tecnología y educación. Buenos días, Jason. Gracias por sumarte desde Bogotá, en Colombia. Isabel, muchas gracias. Buenas tardes para ti, buenos días para Pedro y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Mil gracias por asistir. Claro que sí. Muchas gracias a nuestro público que, como siempre, compartirá preguntas a través del chat y de redes sociales, esperamos, y vosotros les atenderéis durante el encuentro para enriquecer esa conversación. Una introducción muy breve a este tema de hoy, nuevos lenguajes, nuevas soluciones. Nuestro encuentro gira en torno a la comprensión y el aprendizaje por parte de los estudiantes de esos nuevos lenguajes y formas de pensar utilizados en la creación e implementación de tecnología. Dominar estos modelos de pensamiento, además de impulsar el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades, hace más críticos a los estudiantes en relación a los actuales y a los futuros también retos científicos y tecnológicos. Como hemos mencionado las habilidades, y ya para entrar directamente en la conversación, os vamos a pedir que compartáis vuestra visión de cómo lo que estamos viviendo durante la pandemia, si pensáis que le ha dado un nuevo sentido a la necesidad de desarrollar esas habilidades del siglo XXI desde la escuela y cuáles pensáis que se enmarcan en la reflexión que vamos a compartir hoy. Pedro, ¿te apetece empezar? Con mucho gusto, Isabel. Bueno, es un lugar común decir que la pandemia ha alterado profundamente nuestros sistemas escolares, ¿verdad? Ha habido un freno. Nosotros aquí en Chile estamos desde marzo y ya estamos en junio sin clases en los colegios, en las escuelas. Y esto ha significado una alteración muy profunda, muy compleja por las diferentes realidades que se viven en los hogares y la dificultad de los docentes de llevar adelante sus planes académicos, ¿no? Pero también yo quiero insistir en que esto también es una enorme oportunidad de reflexionar lo que estamos haciendo, cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando, cuáles son nuestras metodologías. Y ahí el tema de las habilidades, en mi percepción, cobra una importancia mayor. Debo decir que las habilidades denominadas del siglo XXI siempre han estado en el currículum desde hace muchos años. Y yo debo confesar, espero que los docentes chilenos que estén escuchando empaticen conmigo, que muchas veces en nuestros currículum, en los aprendizajes mínimos que declara nuestros ministerios de educación, están ahí las habilidades del siglo XXI, pero pocas veces son implementadas en los colegios, por distintas razones. No es que no se implementen, pero, perdón, pero se implementan parcialmente porque no hay tiempo. Estas habilidades del siglo XXI suelen ser muchas, y hoy en día yo creo que crea relevancia estas que son las llamadas las 4C,
¿no? Que es la creatividad, esta capacidad de las niñas y los niños de expresarse de manera original frente a los problemas, de ser capaces de expresar su idea. Está la comunicación, que es la capacidad de expresarse. La colaboración, muy necesaria en estos tiempos, pues si bien en el colegio no hay un grupo curso, sí sabemos que las niñas y los chicos están conectados entre sí a través de las redes sociales y por lo tanto se puede llevar adelante muchos proyectos de colaboración. Y por cierto, la reflexión crítica. Estos han sido como las habilidades que se han declarado antes de la pandemia como esenciales, pero yo creo que estas circunstancias nos han impulsado a pensar en otras. Una muy importante que hemos detectado en nuestros estudiantes es la poca capacidad de autonomía y de autorregulación de sus aprendizajes. Esto es algo que no es muy difícil de enseñar, se enseña gradualmente, es súper importante para llevar adelante los aprendizajes en los hogares, que los educandos tengan habilidades de gestionar sus aprendizajes. Esa es muy importante y es más nueva. Pero también está la capacidad de desarrollar la empatía, empatizar con lo que está pasando en sus hogares, con su familia, con sus compañeros en el país, ¿no? Y déjeme para terminar agregar, no sé si es una habilidad o cómo declararla como una técnica, pero yo he visto que está cobrando mucha importancia y a mí me gusta mucho. No sé, me gustaría después saber qué opinan ustedes. Pero varios docentes están invitando a sus alumnos a meditar, a reflexionar. No es una reflexión crítica, sino que es una búsqueda en estas circunstancias de crisis de encontrar algo de paz interiormente. Y esa habilidad de poder salirse, que también es una técnica de la meditación, parece ser también algo nuevo, algo muy nuevo para muchos de nosotros los docentes y los escolares. Dejo ahí para que Jason me implemente. Pedro, mencionas algo que me parece tremendamente importante, que es algo que no es en absoluto nuevo para el mundo académico y escolar, y es, se está hablando muchísimo de las nuevas habilidades 21, esto es lo nuevo, esta es la moda. Óyeme, Pitágoras tenía su grupo de alumnos y de aprendices enseñándoles cosas y compartiendo cosas para la vida. ¿Por qué la gente empezó a aprender de las estrellas y a poder comprender cómo se movían los cuerpos celestes para los cultivos, para la navegación, para los ciclos? Es decir, ahí siempre ha estado todo. Y me parece súper importante arrancar por allí, Pedro, con esa reflexión, y es que no es en absoluto nada nuevo. Sí es nuevo estos temas de la curricularización de estas habilidades. Mencionas algo fundamental, la educación o la habilidad y la capacidad que tenemos de gestionar nuestra emocionalidad. Yo asisto todo el tiempo, trabajo con docentes en Colombia, a comentarios de mis profesores que están cargadísimos de trabajo, que no pueden, que así era antes, que ahora es peor, que están angustiados, están estresados, están deprimidos, y lo encuentras en todas las esferas de la sociedad. Ahora, es cuando toma mucha relevancia lo que tú mencionas. Claro que es ahora mucho más importante conversarlo, ponerlo sobre la mesa, incluso incluirlo en los planes de estudio. Y algo que es fundamental también que tocabas y me parece interesante, digamos, redundar en esta idea. Las habilidades 21 entonces son la novedad para el currículo. Esto implica o llama a esta idea de el currículo es para los estudiantes. Yo soy docente, yo estoy formado, yo soy un profesional, tengo maestría, tengo especialización, tengo doctorado, soy doctorando. Eso, no, yo necesito es articular un currículo es para ellos. Espérate, aquí hay algo importantísimo. Todo lo que nos está ocurriendo a todos, a ti como docente, a ti como estudiante, tú que eres padre de familia, que estás en este momento lidiando con la carga de trabajo que le llega a tu hijo. Algo que me parece muy importante, Isabel y Pedro, rescatar y los amigos que están sumándose ahora a la transmisión, es la adaptabilidad, una de las llamadas habilidades 21. Creatividad fenomenal, resiliencia, se habla mucho de ello, creatividad en términos de resolver problemas, pero la adaptabilidad, me encanta ver cómo mis docentes me llaman, me dicen, óyeme, ahorita vamos a hablar un ratito más tarde de eso, Pedro, pero un tema que nos toca muy de cerca y todo el tiempo.
robótica no se puede hacer desde casa. No tengo los robots, los motores, los sensores. No, es que hay muchas cosas que no se pueden hacer desde casa. Los proyectos Maker, ¿cómo voy a hacer yo un cohete si necesito estar en el colegio para poder? Espérate, estimado docente, estas habilidades estás llamado tú también a atenderlas. Esta creatividad, resiliencia, adaptabilidad no solo es para tus chicos. Tú tienes que adaptarte también a una enseñanza remota, a ver cómo puedes resolver el problema de enseñar, transmitir y construir una habilidad en los chicos a distancia, pero en donde tú seas una guía. Aquí no vale mucho la pena, profesores, siempre lo repito eso, con todo el cariño se los digo, que tú empieces en vivo en la camarita a compartir datos y a lanzar saberes y a enseñar. ¿Sabes qué, profe, que nos ves, amigo docente? Hay youtubers que lo hacen muchísimo mejor que tú y que nosotros. Hay youtubers que conectan con tus estudiantes de una manera mucho más emotiva, más amena, más rápida, más didáctica. Y si tú vas a seguir dictando las mismas clases que dictabas en el aula, aquí por la camarita y por Zoom, etcétera, tus chicos evidentemente se van a frustrar. Entonces, aquí la adaptabilidad también es para los docentes, nos corresponde muchísimo esa dimensión. Así que, Isabel, para redondear esa idea, me parece muy importante que también ese currículo y esas maneras y esa metodología y el cómo se adapte de parte de los docentes hacia sus chicos y padres de familia, hacia sus hogares, por supuesto. Yo creo que Déjeme nos agregar estamos adaptando todos de un- golpe. déjeme Todos, agregar exactamente. una frase a lo muy interesante que dijo Jason, con lo cual eh, comparto plenamente. Me nace en este minuto hacerle un reconocimiento a los docentes. Qué difícil es ser docente hoy en día. Qué complejo. Esta situación inédita, nosotros hemos aprovechado no aprovechado, digamos, hemos necesitado consultar a muchos docentes y directivos y también alumnos cómo están viviendo esto, qué les pasa. Y la verdad es que es súper difícil, porque el docente hoy día no solamente tiene que intentar continuar con los aprendizajes, sino que también tiene que ser un poco psicólogo, ya que un aspecto que mencionó Jason, que hoy día se releva como central, es la necesidad de hacer contención emocional en los estudiantes. Y esa es una habilidad y una técnica, una metodología que no está normalmente en la formación docente, pero que ha debido incorporarse. Fíjense que de las mayores demandas que recibimos nosotros en Costa Digital de parte de los docentes es, junto a las preguntas metodológicas de cómo usar las plataformas para enseñar, es cómo lo hago para apoyar emocionalmente a los estudiantes en sus hogares que están viviendo una crisis tremenda. Y eso es algo que es muy complejo. Así que va mi cariño y mi reconocimiento a los docentes del mundo hoy en día y de ustedes que nos escuchan. Qué difícil. Los sumamos, desde luego. ¿Cuánto es importante entonces en este escenario que estáis dibujando entre los dos? ¿Cuánto de importante es contextualizar los problemas a la hora de generar un aprendizaje significativo en los estudiantes? Pedro, no sé si quieres. Bueno, yo diría que es inevitable. Me sorprendería que hubiese docentes que están intentando continuar con su asignatura y con sus materias como que nada hubiese pasado, ¿no? No solo es una necesidad imperiosa porque la sufre el docente y la sufre el estudiante, sino que en el vaso medio lleno es una oportunidad de aprendizajes nuevos y aprendizaje significativo. Aprender sobre lo que nos está pasando en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones. O sea, aquí hay espacios para muchos aprendizajes. Y por lo tanto el contexto, aunque nos altera, nos agrede, también nos da oportunidades de tocar a los estudiantes en aquellos que están sintiendo, aquellos que necesitan saber, en aquello que les mejora su situación de aprendizaje. Así que yo creo que el contexto es central, no podemos obviarlo. Pedro, yo quiero mencionar que esto ni siquiera tuvo que haberse pensado en la normalidad, ¿no? En la presencialidad. Los saberes y las actividades educativas deben estar contextualizadas. Nosotros manejamos muchos materiales y proyectos que vienen de otras partes del mundo, de otras ciudades incluso. Compartimos experiencias con docentes de otras ciudades acá en Colombia, de otros países.
Y muchos docentes me dicen, no, espérate, tenemos que darle la idea al estudiante que esto es local hacia lo global, que necesito un contexto. Y yo quiero mencionar justamente el tema del aprendizaje-servicio. Hablo mucho con los docentes y me dicen, óyeme, ¿cómo puedo enfocar estos saberes que necesito transmitirle a estos chicos de 14 años si ahorita no pueden salir, no podemos, no? El aprendizaje-servicio resulta ser fenomenal en este momento para un aprendizaje significativo y para que los chicos entiendan, y y los maestros, repito, que hay una suerte de acciones que podemos realizar desde el aula, ahora desde las casas, en pro de saber, desarrollar habilidad y poder contribuir a el mundo. Me explico. Hay muchas personas que tienen una impresora 3D en casa. El caso mío, que ustedes están viendo aquí, esta pequeña impresora. Bueno, esta no, esta es mi gata. Hola. La impresora que está ahí al fondo, bien, es una pequeña impresora de juguete, de hecho, es económica y la usamos para actividades con chicos y la usan los padres para regalársela a sus hijos y es de juguete, pero sirve mucho. ¿Para qué? Muchas personas en las instituciones me preguntan, ¿para qué sirve la impresión 3D en esta pandemia? No es solamente para imprimir armas y vehículos. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos contextualizar todas las herramientas y metodologías que tenemos y saberes en pro y con el objetivo puntual de poder contribuir? Porque es que al final, repito y vuelvo a Pitágoras, a Babilonia, en fin, a todas las civilizaciones que han transmitido conocimientos, que han construido conocimiento, en pro de que te sirva para la vida. Es decir, ahora no leemos el cielo, bueno, gracias también a las megaconstelaciones de satélites, porque no necesitamos navegar ni cultivar. Entonces hemos olvidado un montón de saberes que son fundamentales en un contexto puntual y ahora parece que todo está dado por un currículo. Creo que lo mencionábamos en algún momento, Pedro, y me gusta mucho esa idea de los curriculistas expertos, en donde tenemos currículos excesivamente detallados. Lo mencionábamos, parece en la consola de un transbordador espacial, metodologías, submetodología, evidencia de la metodología. Cuando vas a ver, los chicos están aburridos, no están motivados, no están aportando a su sociedad y hablo de su sociedad, es su núcleo familiar. Es importante ahorita reparar las casas, es decir, la relación, la emotividad, la paciencia. Entonces hay una suerte, digamos, de contextos que hace mucha falta realmente de arraigar en la cultura educativa de los centros y por supuesto de los chiquitos, de las niñas y de los niños que en este momento necesitan una orientación y la orientación es nuestra. ¿Cómo decirles, mira, este es el contexto que necesitas entender y comprender de estos saberes que te estoy transmitiendo? Sin duda, el aprendizaje-servicio también ha adquirido un sentido nuevo en estos días. Hace un par de semanas tuvimos también una Santillana Laptalk dedicada a este tema que se titulaba Aprender haciendo para el bien común. Nos invitamos a recuperarla porque complementa muy bien todo lo que estamos hablando en estos momentos. Pasamos, si os parece, a hablar directamente de estos nuevos lenguajes que mencionábamos en el título y estas nuevas soluciones. ¿Pensáis que el pensamiento computacional ofrece una perspectiva distinta desde la que entender la realidad y los problemas a los estudiantes? ¿Cómo podemos explicarle a aquellos docentes que todavía duden un poquito en qué consiste el pensamiento computacional y su aportación a la educación no? Bueno, es una gran pregunta, Isabel. Vamos a ver si con Jason seguimos de acuerdo. Espero que sí, porque sucede que sobre el pensamiento computacional han habido muchas definiciones. Hay un precursor de esto que es Seymour Papert, que hace ya muchas décadas lanzó la idea del pensamiento computacional, que se hizo más famosa a mediados de la década pasada. Y básicamente es una manera de pensar. Es una manera de pensar y es una manera de formular soluciones a problemas, de manera que estas soluciones puedan ser realizadas por seres humanos o bien con apoyo de máquinas. No necesariamente, aunque se llama pensamiento computacional, no necesariamente necesitas un computador.
es una manera lógica de estructurar tu reflexión de cómo abordar un problema, cómo solucionarlo. Por ejemplo, si el problema es complejo, lo divides en partes más pequeñas y abordas cada una de esas partes. O también la capacidad de mirar el bosque, si el problema, si tiene muchas componentes, que tú puedas ver cuál es el contexto en que se da el problema. Tiene varias características del pensamiento computacional, pero tiene la clave es que es una manera de pensar de manera lógica, y es bien importante en esta época porque también es una oportunidad. Está relacionada con la programación de computadores, pero es distinto. O sea, no es distinto, son conceptos que se complementan, ¿no? La programación de computadores, los lenguajes digitales, están directamente vinculados a cómo resuelvo un problema con algoritmos, con los computadores. Y déjenme decirle a los docentes que algo de lo que estamos haciendo aquí en Costa Digital es utilizar las plataformas online para enseñar a programar. ¿Por qué? Una de las cosas que necesitan nuestros niños y jóvenes en sus hogares es ojalá poder tener, como muy bien decía Jason, tener aprendizajes significativos, situados, algo que los mueva. Están en sus hogares, están con conflictos, a veces en hacinamiento, con familiares enfermos, y a veces necesitamos que el aprendizaje sea significativo, pero que también sea interesante, entretenido y ojalá divertido. Y resulta que programar puede ser muy divertido, además de pensar, enseñarte a resolver un problema lógicamente, a estructurar una solución, ver sus partes, unir esas partes, tiene muchas características que son muy apropiadas ahora en el hogar, porque además puedes hacerlo con tus compañeros de curso, de asignatura, para resolver problemas colaborativamente. Hay muchas ideas y proyectos en Internet. Si más adelante algunos docentes se interesan, podemos compartir algunos punteros sobre aplicaciones que son entretenidas, pero están aprendiendo matemáticas, están aprendiendo ciencias naturales, están haciendo aplicaciones de lenguaje o de ciencia ciudadana en la casa programando. Así es que, y hay lenguajes de programación que son muy simples para comenzar. No se necesita ser un experto, el docente no requiere grandes conocimientos para hacerlo, en realidad se aprende fácil. Lenguajes como Scratch son para estudiantes. Y con esto desarrollar el pensamiento computacional. Así que eso, Isabel, yo lo recomiendo. No sé qué dices tú, Jason. Perdona, ha habido un pequeño problema en la conexión cuando mencionabas específicamente esos lenguajes. Te hemos entendido Scratch, pero no sé si alguno más has mencionado. Se ha distorsionado levemente la conexión. Mira, Scratch es como el lenguaje más conocido. Fue diseñado para escolares. Después podemos dar el link de donde encontrarlo. Está en español, es gratuito. Está lleno de tutoriales en Internet que son muy simples. Está orientado a niñas y niños. Ojo, mucho para las niñas también. Programar es muy de niñas también. O sea, aquí no hay un tema de género, pero vean ustedes lo hermosos y profundos algoritmos que suelen diseñar las niñas cuando tienen la oportunidad. Pero Scratch es como el inicio, es como el kindergarten de la programación. Después nos pasamos a otros lenguajes como Python o lo que ustedes quieran, pero yo recomiendo partir con Scratch porque el mundo escolar tiene mucha experiencia ya en Scratch, el mundo hispanoparlante. Scratch, que fue desarrollado por el MIT, ¿no? Así es. Esta gran universidad que es puntera en tecnología hace mucho tiempo. Pedro, yo te quería plantear la siguiente idea y respecto al tema del pensamiento computacional. A mí me gusta mucho hablar de la carrera espacial como ejemplo para ello. Entonces quiero que, porfa, ustedes que están allí en casa reflexionemos sobre lo siguiente. Para ser astronauta, ¿tú qué necesitas? Necesitas un entrenamiento tremendamente arduo. Necesitas saber transversalmente de muchísimas materias, física, química, lenguajes. Si quieres ir, bueno, antes del sábado, ya después del sábado ya les comento por qué ha cambiado un poco, pero si quieres ir a la estación espacial, debes saber hablar desde Baikonur, ruso, francés, inglés, al menos, como mínimo. Si quieres vivir allí arriba, alguito de japonés debes conversar también un poco. Necesitas un entrenamiento emocional. Volvemos a lo mismo, Pedro. Para ser astronauta debes estar emocionalmente muy sólido, muy bien estructurado, porque cuando empezamos el confinamiento en todo el mundo,
creo que a todos nos ocurrió. Yo empecé a ver muchos astronautas que empezaron a compartir sus experiencias. ¿Por qué? Porque duran 360 días en unas pequeñas cápsulas redondas, incómodos, en donde no hay gravedad, no hay un montón de las comodidades que tenemos aquí. Realmente incómodo vivir en el espacio. Entonces nos daban tips de cómo poder nosotros acá en la Tierra, con comida, agua, internet, películas, libros, pobres de nosotros, confinados, ¿no? Ellos vaya que la pasan de otra manera. Entonces, muy interesante escuchar esa preparación emocional. Después, la preparación científica. Sí o sí debes de saber de biología, de química, de matemática, de programación, de robótica, de impresión 3D. Entonces, me parece muy interesante que nuestros amigos acá, los astronautas, que en algún momento descubrieron que Encélado, que lo vemos por aquí, Encélado, una de las lunas de Saturno, tiene géiseres y tiene posibilidad de actividad volcánica en el subsuelo de hielo, fue por error. Y todos los errores que nosotros podamos también involucrar a los procesos de aprendizaje van a ser tremendamente valiosos. ¿Por qué ahora hablar del error y de la transversalidad ahora resulta muy importante? Pues es sin duda una de las herramientas que tenemos ahora desde las llamadas habilidades 21 para que los chicos entiendan que saber de comunicaciones, saber de comunicaciones, saber de astronáutica, saber de biología, astrobiología, que no es otra cosa que saber qué pasa aquí en el mundo nuestro, que está cada vez más marchito en el tema de biología, para poder ser, como decía el señor que mandó la cápsula el sábado a la Estación Espacial Internacional, una sociedad interplanetaria. Me gusta mucho el ejemplo de la astronáutica y de la apuesta aeroespacial, porque el pensamiento computacional, y Pedro, adhiero mucho, no tiene que ver con que tú sepas programar únicamente y que seas hábil en las computadoras y con los lenguajes de Python, Arduino o Scratch. Tiene que ver sobre todo con la capacidad que tú tengas de ordenar tus ideas, primero, de aprender a pensar bien y de ordenarlo en pequeños pasos ordenados, pequeños problemas para resolver problemas complejos. Óyeme, es lo que necesitamos ahora, cómo resolver lo emocional, lo técnico desde casa, lo operativo, lo administrativo, las convivencias con las familias, etcétera. Yo les quiero mencionar rápidamente un programita que trabajamos ocasionalmente en nuestros ámbitos escolares por acá. Y este video, pues no lo vamos a ver al detalle, pero detalla justamente cómo yo puedo hacer robótica desde casa. Hay muchos simuladores. Uno es Tinkercad, que es gratuito, muchas son herramientas gratuitas, en donde puedes trabajar el Arduino, que es una plataforma que tuvimos hace poco, Isabel, a David, que es uno de los cofundadores nada más y nada menos de Arduino, una plataforma mundialmente conocida, open source, en donde hay millones y millones de tutoriales en todos los idiomas que tú te imagines. Entonces aquí sí, le estaba yo mostrando... Participó en la charla de la que hemos mencionado antes, David. Claro. Súper. Entonces, aquí yo les compartía a mis docentes cómo podemos hacer robótica desde casa. Claro, allí hay, bueno, varias cosas. Muchos dirán, bueno, ¿y los motores, los sensores? Entonces, tenemos varios simuladores que me permiten desde casa, como lo decía hace un ratito Pedro, sin mayores conocimientos de computación, programación, etcétera, porque es que no hace falta ser un experto en programación para que podamos trabajar desde casa temas tecnológicos. Aquí, bueno, por supuesto entenderán, el bigote es falso, todo tiene que ver con el el vivo. Es una broma. Así que la idea aquí, la apuesta, ¿cuál es? El pensamiento computacional se hace fundamental para la vida, para la cotidianidad, para la emocionalidad, para el lenguaje, para que los chicos puedan comunicar correctamente. Finalizo con esta idea. ¿De qué nos sirve entonces ahora un currículo tremendamente extenso? Conozco, Pedro, muchos colegios que han estado con los mismos horarios que teníamos en la presencialidad, ahora en casa. Entonces están los chicos 2 horas conectados a matemáticas desde las 6:30 de la mañana. 9 a 11, lenguaje.
un ratito para el almuerzo, en la tarde 4 clases más, 2 clases más, están hasta acá, los padres no pueden más, los docentes no pueden más, los chicos no pueden más. ¿Será que realmente es el momento de cambiar un poco la apuesta de qué es lo realmente importante? Es muy importante memorizar el teorema de Pitágoras y saber muy bien factorizar y derivar y cálculo diferencial. Sí, sin duda es importante. ¿Eso para qué te sirve en la vida? Lo mencionábamos el otro día. ¿Para qué sirven los seguidores de línea, la robótica, en fin? Finalizar con esta idea. Yo quiero invitar a los amigos que están conectados, que veo que hay muchas personas de allí, de muchas partes. La impresión 3D, Pedro. Muchas personas, docentes de incluso educación física, filosofía, música, me dicen, muy bonita charla, muy bien. ¿De qué sirve? ¿A mí para qué me sirve la impresión 3D? Yo eso no veo, eso es para el docente de robótica, más nada. Yo les quiero plantear lo siguiente. ¿En qué podemos usar la impresión 3D? Veamos. Bueno, por ejemplo, para vestirnos. Ahí está. Jason, perdona que te interrumpa porque Sí. tenemos muchísimas preguntas ya del público. Hay varias referidas a la impresión 3D y si te parece vamos a intentar dejar alguna un poco formulada por ellos relacionada con este tema, ¿vale? Excelente. Os voy a pedir también, precisamente por las preguntas que hay, si somos un pelín más breves en las intervenciones porque de esa manera nos dará tiempo a atender un poquito mejor al público, que para nosotros siempre es una de las prioridades. Pero habéis Por supuesto. mencionado también los dos un tema importante, nos parece, hablando de cómo enfrentarse a los problemas, por ejemplo, a enseñar programación desde casa, y es el espacio que debemos dar, el espacio al error y los aprendizajes que se obtienen del error en proyectos pedagógicos que están basados precisamente en la resolución de problemas. ¿Pensáis que es importante? ¿Pensáis que hay que sistematizarlo también como el aprendizaje de las habilidades del siglo XXI? No sé si Pedro quieres... No, es muy interesante esa pregunta porque el error en nuestra cultura escolar suele ser penalizado. Sin embargo, en la vida es un vehículo de aprendizaje. Nosotros aprendemos a través de nuestros errores. El error bien asumido te lleva a una reflexión crítica en qué me equivoqué o cómo mejoro. Yo creo que la palabra está muy estigmatizada, muy cargada del error asociado al castigo, pero en general las equivocaciones en la vida, luego de una reflexión crítica, nos llevan a mejorar. Y en ese sentido, el pensamiento computacional y la programación uniéndola, fíjense que en la programación es consustancial cometer errores. O sea, no hay ningún programador en el mundo que no cometa errores. Programar consiste en ir creando de a poco, ir ensayando, indagando, experimentando y que van mejorando. Por lo tanto, el error no es penalizado, es una manera en que el computador, que es lógico, te está diciendo, oye, tú me dijiste que hiciera esto, pero a lo mejor estabas pensando otra cosa, ¿no? El computador hace exactamente lo que uno lo programa, y si uno programa mal, bueno, comete un error, pero el computador responde al tiro con el error, por lo tanto, el entrenamiento en observar mi pensamiento, la pantalla del computador es como un espejo en que puedo observar el resultado de mi pensamiento. Así es que, como cometo muchas equivocaciones programando, aprender a programar es aprender a lidiar con los errores, es un aprendizaje fundamental y que te sirve para toda la vida. O sea, no hay que estar cometiendo errores a propósito, por cierto, pero la vida ya te presenta suficiente, ya está tan compleja que vas a cometer errores. Pero míralos como un vehículo de aprendizaje, como un camino. Y ahí la programación y el pensamiento computacional son un apoyo, una habilidad que trasciende el aula, que te sirve para toda la vida. Y Pedro, para complementar desde lo evaluativo, me parece muy importante pensar el error. Muchos docentes, me incluyo, cuando fui docente universitario, de instituciones, en fin, lo penalizas, como lo mencionas, pero sobre todo no somos capaces de ver la oportunidad, ¿no? De poder ser muy flexibles con el error, con las equivocaciones de los chicos y para identificar las habilidades. Aquí estamos hablando no de conocimiento, sino que los chicos sean capaces de identificar, y lo mencionabas al principio de la charla, Pedro,
la autonomía. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de desarrollar autonomía en los chicos. Entonces, si yo soy capaz de señalar errores, con una potencialidad los chicos van a desarrollar habilidades, eso sin duda. Perfecto. Súper. En los últimos años, la programación y la robótica, el diseño y la impresión 3D que mencionabais los dos han irrumpido en los centros educativos, y también esa filosofía maker, un poco que veíamos presente en los proyectos que desarrollas, Pedro, también, ¿no?, con vuestro grupo de investigación. ¿Pensáis que crear e implementar su propia tecnología empodera a los estudiantes, que promueve en ellos esa autonomía que mencionabas tú ahora mismo, Jason, esa nueva forma de pensar frente a los problemas y también a los sistemas físicos del mundo real? ¿Con quién quieres que comencemos? Dale, dale, Pedro. Bueno, para nuestros amigos que nos están escuchando, los docentes, maker es hacer. Le llaman la filosofía maker o la propuesta maker o la irrupción maker, tiene que ver con el aprender haciendo. Es vieja como la humanidad, solo que ahora la hemos modernizado colocándole sensores y actuadores y microprocesadores, pero makers han sido todos los grandes y pequeños y minúsculos inventores a través de la humanidad. Ahora está de moda, ¿no? Los fundamentos pedagógicos de maker es el construccionismo, aquella propuesta que nos dice que la mejor manera de aprender es cuando te involucras completamente como persona. O sea, no solamente tu intelecto, que es fundamental, sino que también tus emociones y también tu motricidad, todo tú. Si todo tú estás involucrado en el aprendizaje es más profundo. Y eso ha sido muy actualizado y valorizado por lo que nos enseñan las ciencias cognitivas, que han avanzado mucho. En la medida que los educandos están... Jason lo explicaba muy bien. Los proyectos significativos no es solo porque queremos que a los niños les guste o que lo disfruten, sino que porque es ahí donde el aprendizaje es realmente profundo y es estable, duradero, se enmarca dentro de uno, se graba mejor. O sea, Maker lo que dice, ¿por qué no parte de lo que hacemos en nuestro trabajo como docente lo aprendemos a través de proyectos significativos, porque a través de eso aprendemos mejor? ¿Y qué significa eso? Que el docente de alguna manera conversa con los estudiantes. El docente tiene un objetivo curricular, ¿no? Y ese objetivo curricular siempre lo puede, hemos visto que muchas veces lo puede adaptar a propuestas que les sean significativas para los jóvenes. Jason hablaba, por ejemplo, del tema espacial, de hacer, hoy día está de moda, están arriba los astronautas, etc. Pero hay muchas ideas también mucho más simples y pequeñas. Estudiantes que quieren hacer un instrumento musical, por ejemplo, con lo que tengan en la casa hoy en día. Para hacer un musical, y los makers, tomar ollas, sartenes, palos, pero para hacerlo bien tienes que aprender un poco de música, o sea, te metes en la asignatura de física, de música, tienes que aprender un poco de física, tienes que aprender quizá un poco de programación, si quieres que ponerle alguna acústica o un parlante. Siempre los temas maker, Isabel, tienen la gracia de ser amplios, de ser abiertos, de ser interdisciplinarios. Lo que postula el proyecto Maker es que converse con el currículum a través de proyectos que sean significativos tanto para el docente como para el estudiante. En la propuesta Maker, bueno, como ya decíamos, los errores son no bienvenidos, podemos decir, pero también el disfrutar. Una de las cosas que nos ha enseñado también la ciencia cognitiva es que mientras más disfrutamos el aprendizaje, más profundo es, como al hacer música, ¿no? Sin embargo, la propuesta Maker también tiene desafíos, que no es fácil. Nosotros hemos trabajado, tenemos una red de colegios que trabajan con la propuesta Maker y no siempre es fácil. Una, porque nuestros docentes están muy sobretrabajados, tienen muchas demandas hoy en día, y es difícil entonces incorporar ideas nuevas, hay que adaptarlas. Sin embargo, en los ambientes en que ha florecido el movimiento Maker en los colegios de todo el mundo, muchos ejemplos Jason nos podrá contar en Colombia, aquellos establecimientos que favorecen de alguna manera la libertad de los jóvenes para crear, para equivocarse, para recomenzar, incluso para copiar ideas. Fíjense que en la programación,
una habilidad importante es copiar las ideas de otros. Siempre estamos Totalmente. programando y construyendo sobre los hombros de otros. Esto de que el colegio penaliza la copia, bueno, puede estar muy bien porque hay que ser leal y correcto en la vida. Pero en programación, yo creo que yo programo muchísimo y creo que nunca he comenzado un programa sin haber copiado una parte de otro, porque aprendo de otros. El movimiento Maker tiene su principio aprender de otros y enseñarle a otros. Es un movimiento muy horizontal, ¿eh? Sin embargo, la cultura escolar a veces es rígida, es difícil para los docentes armar proyectos que trasciendan en el tiempo. De repente los estudiantes, si van a hacer algo que propone Jason, como hacer algo relacionado con el espacio, puede que les tome más de una semana, puede que les tome 5 semanas, y no siempre los tiempos escolares están sujetos a los tiempos de los aprendizajes. Y eso hay que repensarlo. Los tiempos de los aprendizajes profundos son distintos a los tiempos curriculares. Bueno, podría seguir mucho, pero quisiera escuchar qué me complementa Jason desde su nave espacial. Desde la nave espacial te digo que el arte y la ciencia tiene tanto que esto nos da para 4 laptops más, así que seré muy breve. Los pintores, yo soy artista, tenemos un concepto que es el miedo al lienzo en blanco. Y ahora que mencionabas que tú no arrancas un código sin traer una parte de otro, le pasa igual a los pintores. Nunca jamás vas a arrancar un lienzo en blanco porque tienes toda la carga de la historia del arte y de la cultura y de lo que ves y de lo que haces para avanzar. Voy a plantear 2 ideas simplemente. La impresión 3D es importantísimo empoderar a los chicos con el tema de aprendo haciendo. Amigos que están allí conectados, este corbatín, como le llamamos acá en Colombia, 2 horas haciéndose, tal vez menos de $1. El mercado de la ropa es de lo que más contamina junto con la industria de la carne y los autos. Gastamos muchísima agua y solventes y productos y energía vistiéndonos. Por eso me parece muy importante que lo Maker aparezca acá como una solución fundamental desde el aula. Yo les quiero compartir muy rápidamente un artista mexicano que a mí me parece fenomenal, se llama Gilberto Esparza. Lo que ustedes están viendo allí es un robot, sí, y es una obra de arte, sí, pero resulta que este robot va por las, digamos, fuentes contaminadas de allí de Ciudad de México, las limpia porque con cultivos de bacterias que en su mecanismo que ustedes ven allí adentro, un montón de cosas que tiene, genera oxígeno y de algún modo rehabilita estas fuentes hídricas que están allí. Y tiene otra obra que es hermosa también, en donde estas plantas, estos objetos que ustedes están viendo allí, usa igualmente cultivos de bacterias para generar electricidad y oxígeno y en la noche iluminan. Y este pequeño perejil que sigue la luz, que me parece simplemente fenomenal, estas ideas de cómo la naturaleza, el arte, la tecnología, la programación, las energías limpias, tienen todo que ver con lo que tú buscas, profe, en el currículo, con lo que estás persiguiendo allá en el aula, con la transversalización que tiene entonces que ver un perejil, un panel solar y la robótica. Mira, un artista que por favor, les recomiendo que lo sigan, es brillante, es una persona joven, ha ganado premios por todas partes, nos da muy buena cuenta. La ciencia, el arte y la tecnología tienen muchas más características en común de lo que uno se imagina. Así que Isabel, por supuesto que en lo Maker, para que los chicos hagan viseras ahora que muchos centros médicos necesitan temas de protección para su personal sanitario y médico. Esto no me tarda 2 metros de filamento con esa impresora que ustedes ven allí y es cuestión de media hora de imprimirla y tomar un pequeño digamos, un pequeño protector. Es importantísimo que los chicos contextualicen y se empoderen en el aprender haciendo, sin duda. Muchas gracias por esa referencia de Esparza, Jason, nos la hemos apuntado y además apunta a esto, señala hacia algo que hablábamos de tener iniciativa, ¿no? Hay muchos datos que avalan la falta de vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y las jóvenes, pero mencionabas tú antes, Pedro, que quizá precisamente un proyecto basado en pensamiento computacional puede ser una llave para detectar el verdadero talento más allá de géneros y prejuicios. ¿Puede ser una palanca para la inclusión incluso? Sí, muchísimo. Lo que mencionaba Jason me recordó y me inspiró lo que me enseñaron algunos docentes en una visita a Costa Rica sobre
lo que están mencionando, sobre los talentos y sobre el uso de la robótica o de estos instrumentos. Resulta que muchas veces los robots en los colegios son programados para seguir líneas o para que no se caigan de la mesa, o fundamentalmente para combatir. Entonces hay combates nacionales y mundiales de robots, lo cual en verdad es un poco aburrido, yo creo, a la larga, y es poco constructivo. En una charla de unos docentes en Costa Rica en que plantearon este problema, que a los chicos les interesaba la robótica, pero cómo hacer algo que fuese más inclusivo, que por ejemplo, atrajera a las niñas, que la verdad que los robots peleen entre ellos no era muy atractivo. Ellas propusieron que los robots bailaran. Imagínense la dificultad cognitiva que tiene hacer que dos robots se coordinen, colaboren, tienen que saber algo de música, algo de ritmo, tiene que haber algo de estética, tiene que haber física. O sea, es un proyecto abierto que es extraordinariamente interesante desde el punto de vista de las ciencias que intervienen, la profundidad con la que intervienen y cómo conversan, lo que decía muy bien Jason, las artes con las ciencias aquí. Eso es un ejemplo, yo creo que es maravilloso, en que las artes musicales y también las artes visuales conversan con las ciencias. Y respecto a los talentos, yo creo que todos los que hemos trabajado en los talleres maker en colegio hemos detectado que las chicas, las niñas, fundamentalmente, pero también los niños, desarrollan talento. No sabían que eran buenos programadores o no sabían que eran buenos para hacer diseños 3D, no sabían que eran buenos para poder imaginarse un producto, diseñarlo en un software de diseño y plasmarlo como el corbatín que tiene Jason. Y hemos visto en los colegios que tienen impresoras 3D, si bien hay un desafío, que bien los corbatines toman poco tiempo, de pronto las ambiciones de los chicos son más grandes y les puede tomar 8 horas. Y hay un tema ahí del problema con la inmediatez y con las impresoras 3D. Pero en general hay una posibilidad de expresarse creativamente muy importante, y surgen estos talentos. No sabía, salen los testimonios, no sabía que era bueno para diseñar, no sabía que tenía esta mirada, no sabía que era bueno para resolver problemas, no sabía que era bueno para guiar un grupo de colaboración para la programación. Esos talentos surgen y florecen, y yo creo que una de las cosas más hermosas que le sucede a un docente es ver cómo sus estudiantes florecen en los aprendizajes. El tema es poder encararlos. Lo dejo hasta ahí. Pedro y pues Isabel, yo quiero iniciar la idea muy cortita con un comentario. Muchas veces vemos que hay paneles de expertos hablando sobre feminismo, sobre aborto, sobre derechos de la mujer, y todos son hombres. Entonces no quiero que por favor suene esto como que vamos a hablar de la niña y la mujer en la ciencia y estamos Pedro y yo hablando del tema, pero sin duda me parece muy importante que sea un tema que los docentes y los directivos y los rectores de universidades y colegios y el papá y el tío, el esposo, el hermano, tengan en el radar, maestro. Esto sin duda tiene que cambiar. Hay una brecha muy profunda de género. Las mujeres ganan menos, tienen muchísimas desventajas frente a los hombres, y en ciencia igual. Tenemos en nuestros países, en Latinoamérica, una desproporción tremenda. Y yo quiero simplemente citar a 4 mujeres importantísimas que yo admiro mucho. Una de ellas es Henrietta Swan Leavitt. Ella fue astrónoma norteamericana y descubrió nada más y nada menos que las cefeidas, o trabajó con las cefeidas, unas estrellas variables que le permitieron a Edwin Hubble después descubrir la expansión del universo. ¿Quién se llevó el mérito de los descubrimientos de Henrietta Leavitt? Su jefe, Pickering, que de hecho de manera muy machista y despectiva decían el harem de Pickering, y era una suerte de, les empezaron a llamar calculadoras humanas al principio del siglo XX, porque lo que hacía Henrietta, por ejemplo, era ver placas fotográficas de estrellas y hacer comparaciones y mediciones matemáticas muy aburridas, como se supone que una calculadora hace, digamos, operaciones muy, muy aburridas. Así que a ella le debemos un montón, digamos, de descubrimientos increíbles en astronomía. Pedro, una chilena, Maritza Soto, jovencita, creo que tiene 30 y pico de años, y ella a los 25, porque es que además Chile es un país mundialmente importante y de muchísima relevancia en temas de astronomía, por el desierto de Atacama y por todos los observatorios que están allí. Maritza Soto descubrió
a los 25 años, yo no sé qué estaba haciendo a los 25 años, creo que Pedro estaba yo intentando bailar salsa por ahí en la universidad o algo, Maritza estaba descubriendo unos exoplanetas gigantes que son como Júpiteres calientes, a hoy ha descubierto un montón de exoplanetas gracias naturalmente a su observación y a su capacidad. Una colombiana, Diana Trujillo, siempre la cito porque me parece muy importante. Allí ustedes al fondo alcanzan a ver un pedacito del Mars Curiosity Rover. Ella es jefe de misiones del Curiosity y justamente ahorita en unos meses la NASA va a lanzar al hermanito del Curiosity que le han llamado, creo que Perseverance o algo así, que son los robots exploradores que tenemos allí en Marte. Y para finalizar, pues alguien que lamentablemente nos dejó en febrero de este año, la ingeniera Katherine Johnson, que seguramente muchos de los que nos están viendo ahorita han visto una película que se llama Hidden Figures en inglés, otra que se llama Talentos Ocultos, perdón, la misma que se llama Talentos Ocultos, que fue como fue, digamos, traducida en nuestros países de habla hispana, y habla justamente de los logros de su equipo en la NASA para lograr establecer órbitas, digamos, satelitales de las misiones Mercury, de las misiones Apolo. Entonces, para finalizar la idea, Isabel y Pedro, es fundamental, y es que se está desperdiciando la mitad del talento cuando le decimos a las niñas en el colegio: ¿vas a estudiar mecatrónica? Ingeniería, matemática pura, física, química. Ingenierías son para hombres, esos son trabajos fuertes, necesitan mucha matemática. Óyeme, nosotros mismos los docentes somos los culpables de que las chicas se frustren. Y lo decías tú, Pedro, en un momento de trabajo colaborativo maker, las chicas se dan cuenta que son buenas para el trabajo en equipo, para programar, etcétera. Así que es fundamental que las mujeres se sumen a estas iniciativas. Sin duda, los referentes femeninos son muy importantes para animar a que haya más vocaciones en ciencia y tecnología. Vamos a pasar ya, porque parece mentira, pero ya hemos llegado hemos pasado esos 45 minutos iniciales que teníamos de debate para incorporar ahora al público, que ya hay muchas preguntas en la mesa. La primera, la que hemos recogido primero porque coincide con otras que teníamos también ya en redes sociales, hace referencia a los docentes, a qué requiere del docente poder abordar proyectos pedagógicos basados en pensamiento computacional y también en otras habilidades del siglo XXI. Dice Rune Arauco, ¿cómo enseñar estas habilidades si primero no las tenemos porque no las hemos aprendido o desarrollado como docentes? ¿Cómo podemos ayudarles a empezar de una manera, a iniciarse para que después puedan compartirlo con sus docentes, con sus alumnos, perdón? Pedro, ¿cómo lo hacéis vosotros? Mira, es una excelente pregunta que nos hace el docente o la docente. Es una pregunta que surge muy temprano cuando ven las propuestas de robótica y maker en los colegios y uno les dice que participen. La pregunta de la docente es, ¿pero qué tengo que saber? Yo creo que aquí hay algo súper importante en términos de lo que queremos que como evolucione nuestra educación. Con las tecnologías, con la internet, etcétera, ya ha permeado un poco la cultura de que hay muchas respuestas que están en el ciberespacio, en la internet, ¿no? En la propuesta Maker, el docente es un guía, no es el que tiene todas las respuestas, nadie las tiene. O sea, en programación, en robótica, nadie las tiene, es imposible. Entonces, no es algo que se pretenda. El pensamiento, lo que nosotros trabajamos es que el docente tome un rol de facilitador y de guía, acogiendo los proyectos que son interesantes para los estudiantes y guiándolos dónde encontrar solución o que la busquen ellos mismos. Son guías. También hay contención del espacio, planteamiento de la dificultad cognitiva que tengan los proyectos que plantean los estudiantes, pero básicamente es un docente que participa de manera mucho más como guía que como el que sabe. Sin embargo, y esto son buenas noticias, es bueno saber algo de programación, y saber algo de programación, verdad que es poco. Tener alguna idea de qué es lo que es un algoritmo, cómo se componen las instrucciones, es algo muy fácil, y hay un símil para eso que es muy simpático y muy entretenido de tomar, que si uno sabe cocinar algo, sabe programar. La cocina es lo mismo que un laboratorio, y entre paréntesis, muchos nos preguntarán qué
¿qué puedo hacer ahora en el hogar si no tengo robots, no tengo impresora 3D? Pero sí tienen todos los hogares del mundo un magnífico laboratorio que es la cocina. Ahí es necesario colaborar, es necesario seguir instrucciones, o sea, algoritmos, es necesario usar ingredientes, o sea, recursos, es necesaria la creatividad para darle sabores y toques, etcétera. Y se puede partir desde algo muy simple, como huevos fritos, y algo muy complejo como repostería, pero el laboratorio es el hogar y la cocina es un excelente laboratorio para practicar. O sea, no hay que saber mucho, más bien hay que tener como un interés de que los estudiantes aprendan a través de esto que mencionábamos, que era de que para ellos sea significativo, que para ellos sea profundo. Y uno no necesita saber todo lo que va a tener el proyecto del estudiante, pero sí lo puede guiar. Así que yo creo que hay que desestresarse con esto del aprendizaje basado en proyectos y de los makers. En realidad, a los docentes que lo han tomado, al principio hay un cierto estrés, pero con el tiempo se les simplifica, porque ellos, en este rol más de guía que preparar una clase entera, pueden participar de manera mucho más creativa y horizontal con sus educandos. Eso. Gracias, Pedro. Jason, hay aquí una que yo creo que tiene mucha conexión con lo que nos explicabas antes de cómo continuar con el aprendizaje de la robótica y la programación en casa. Nos pregunta Mario René Ortiz desde Guatemala si sería una buena opción utilizar la realidad aumentada como simulador para los proyectos de 3D, ahora que el confinamiento no permite a muchos estudiantes acceder a esas impresoras 3D. Mario, un gran saludo a Guatemala, que quiero mucho ese país. Mira, es tan sencillo como tomar el celu y seguramente lo estás planteando porque tienes idea y acercamiento. No hace falta comprarse unas gafas o unos lentes muy costosos de realidad virtual o aumentada. Ambas cosas se pueden usar. Empecemos por la aumentada. Miles, cientos de aplicaciones de realidad aumentada. Aquí mismo tengo de ciencias, de astronomía, por supuesto, que me interesa el tema, de dinosaurios, de física, para que los chicos, gratuitas, yo les pueda compartir a mis estudiantes y a mis docentes. Una muy buena idea, porque es que ahora hay más de estos que humanos. Parece que tenemos más dispositivos celulares que personas en el mundo, y hay un celular o un móvil en cualquier parte, lo que hace mucho más fácil que podamos descargar muchas aplicaciones, primero de realidad aumentada, y compartirlas simultáneamente en grupos de trabajo que estén distantes. Y Mario, absolutamente fundamental. Hay muchas herramientas gratuitas. Y la realidad virtual igualmente. Hay proyectos de hacer lentes de realidad virtual con cartón. Están las Google Glasses de cartón, en donde tú simplemente sigues el modelo con la caja de los zapatos, de la tele, la caja que ya no sirve para introducir el celular, tener unos audífonos y tener una experiencia inmersiva en 360 para que puedas ver cómo se pueden realizar experimentos de física, de química, estar en una telepresencia. El llamado es a usar ese tipo de herramientas que mencionamos ahorita, laboratorios virtuales online, de robótica, de física, de química, de aeronáutica, en fin, y también aplicaciones gratuitas y de pago, que por supuesto son mucho más robustas, de realidad virtual y aumentada para los hogares. Esto enriquece mucho más el debate. A los chicos los conecta y los engancha, y volvemos al tema del aprendizaje significativo, y a ti te dinamiza muchísimo las clases. Así que Mario, gracias por mencionarlo. Sin duda es una herramienta que debemos sí o sí, profesores, ustedes que nos están escuchando ahora mismo, implementar. Que no la sé, para anclarle un poquito, Isabel, y finalizo con esto, con la primera pregunta, que no la sé porque no tengo las herramientas cognitivas, no estoy preparado para ello, no he sido formado. Docentes, de vuelta, la adaptabilidad de nuestra parte es la clave ahorita para el nuevo escenario. Si escuché en esta conversación que hay un tema de realidad aumentada, y eso me parece al futuro y a imposible y a ingenieros, métete a Google y pones aplicaciones gratuitas, realidad aumentada, química, y te van a aparecer montones. Son intuitivas, gratuitas, te vas a poder acercar a los chicos de una manera mucho más divertida a esos saberes que quieres construir a la distancia. Así que Mario, gracias por el comentario, y sí, sí y sí, 1000 veces sí.
Pedro, yo creo que por alusiones que acabas de hablar sobre la creatividad que se puede desarrollar en un espacio como la cocina, Paula Andrea de Lepiane nos pregunta efectivamente cómo podemos convencer a otros compañeros y a los alumnos de que la creatividad es muy importante también en programación. Muy bien. Bueno, la programación tiene cosas muy curiosas. En realidad tiene el estigma de ser como para ingeniero, informateada, y es verdad que es muy rigurosa. Hemos hablado mucho de disfrutar los aprendizajes. La programación tiene esta combinación de que puedes disfrutarla programando porque ves los resultados de lo que quisiste programar. Ves el motor que se mueve, ves el sensor que está entregando datos de humedad y temperatura, o ves el juego que armaste. Entonces es muy satisfactorio y puedes disfrutarlo, pero a la vez requiere de mucho rigor, que es algo que valoran mucho los docentes. Es como la música. Aprender música requiere de mucho rigor, pero también se disfruta. La combinación de la programación con disfrutar y el rigor es muy importante. Ahora, curiosamente, no hay un programa escrito en lenguaje que sea igual a otro. Si bien, como yo decía, copio mucho de otros programadores, yo le agrego mi toque personal, al igual que en la cocina. O sea, a mí me toca corregir y mirar muchos programas también para ayudarle a los estudiantes a corregir sus errores, los que han cometido, como hablábamos, que son tan importantes. Y me asombra la creatividad, cómo enfocan el algoritmo, cómo lo ven. Entonces, yo creo que hay que dejarlo fluir, porque la creatividad va a surgir naturalmente al comenzar a programar y al ir después profundizando, ya que se nos van a ocurrir ideas de qué instrucciones combino con otras, cómo lo hago más simple, incluso cómo lo hago más estético. Por ejemplo, que el programa sea simple de entender, pero que resuelva un problema de manera simple. Siempre lo podemos resolver de manera compleja. O sea que también hay algo de estética en la solución. Así que la creatividad con la programación van muy, muy de la mano. Y muchas veces sucede también con esto de los talentos que conversábamos, que uno como docente se siente tentado a como inducir la solución o que se vayan por ahí para la programación, pero eso hay que dejarlo porque sorprende siempre los talentos que hay en un grupo curso, en un grupo de niñas y niños, que la solución sale muchas veces mejor de ellos. No sé si mejor, pero sale espontánea y muy creativa. Así es que van de la mano. Pedro, para complementarte, cocinar, programar y pintar. Un Son, chef, un ingeniero y un artista sentados hablando. Imagínate esa charla. magnífica, magnífica. Me gusta. Tenemos ahora una que, bueno, te la dirijo a ti, Jason, pero realmente esperamos aportaciones de los dos. Vamos a fusionar dos preguntas que tienen bastante relación y que por un lado nos han hecho llegar Cristina Cid y Pirit Lara. Se preguntan si un niño que está ahora mismo en el colegio y que saldrá al mundo laboral a su edad adulta en 2037, con qué habilidades y con qué aprendizajes esenciales para la vida debe salir para poder ser más competente, más feliz. ¿Quién tiene que definir esas habilidades y esos aprendizajes y cuáles son, desde vuestro punto de vista, los esenciales? Bueno, en principio saludo a Cristina, que también nos debe estar viendo allí desde Chile. Yo creo, Cristina y todos, que en el 37 ya Elon Musk puso una base en Marte, entonces vamos a ver niños y niñas que están mirando al cielo y dicen que ese puntito rojo allí en ciertos momentos del año es un planeta muy lejano y ya hay humanos allí. Muy posiblemente en la década de los 30 lleguemos como humanidad a Marte. Y eso implica otros retos, tal vez lo que ocurrió a mediados del siglo XX con el tema de la llegada del hombre y de la mujer, porque gracias a Katherine Johnson y otros montón de mujeres se llegó a la luna. Así que las habilidades básicas, adaptarnos, cómo va a ser vivir en un tercio de la gravedad sin agua potable, sin oxígeno, sabiendo, como dice Pedro, cocinar de física, de matemática, de música, de lenguajes. Entonces la adaptabilidad es fundamental, la creatividad en el desarrollo y en la resolución de problemas. Hay una película que seguramente ustedes se han visto,
En inglés se llama The Martian, fue hecha a partir de un libro y por aquí en nuestros países se ha llamado Operación Rescate, El Marciano, en fin. Y habla de algo muy interesante y muy poético además, y es que cómo se las resuelve un botánico solo en un planeta, que justamente es Marte. ¿Cómo lo hace? Resolviendo los problemas con transversalidad de conocimientos. No hay manera de vivir en la mitad del siglo XXI entendiendo la educación por cajitas. Veo la matemática a las 10 de la mañana, el lenguaje por la tarde, mañana veo ciencias. Espérate, aquí hay un tema fundamental que es la vida, la educación para la vida. ¿Y qué hace falta que entendamos? Que la matemática tiene todo que ver con la música. La música es matemática, volvamos a Pitágoras. El lenguaje, ahora todo está naturalmente mediado por las redes, etcétera. Entonces la transversalidad va a ser fundamental que se entienda que, volvemos a lo mismo, Pedro, una clase, una sesión con chicos se pueda dar entre el chef del aula, del colegio, de la institución, el ingeniero programador y el músico y el docente de arte. Esa clase sería genial porque vamos a aprender a programar, cocinar, desarrollar, proponer, ser muy creativos. Así que dejo eso ahí nomás, son habilidades fundamentales en el año 30, 35, cuando nuestros pequeñines que hoy tienen 6, 7 años salgan al mundo laboral, que se adapten porque es que la robótica y la impresión 3D nos van a quitar muchísimos empleos, ya está pasando, ya ha pasado. A mitad del siglo XX va a ser mucho más marcada esa tendencia, así que tenemos que sí o sí aprender algo de programación, acercarnos a la impresión 3D, ser muy adaptables, saber adaptarnos mucho y sobre todo desarrollar problemas muy rápido y en equipo. No sé si Pedro quieras complementar. Bueno, gracias Jason. Bueno, yo comparto eso y también aprovecho de saludar a nuestra Cristina Cid, que es muy conocida y muy querida en nuestro país. Yo creo que el ciudadano del futuro, más allá de las habilidades que ya hemos comentado en la charla, comparto plenamente que debiera tener algún conocimiento sobre los lenguajes digitales. Le va a permitir mejor comprender el mundo, que es tan tecnológico, pero no solo comprenderlo como consumidor, sino que a la vez le va a dar herramientas para poder crear también, para ser partícipe de la evolución de lo que es la tecnología y la ciencia. Los lenguajes digitales no son difíciles de adquirir, de incorporar en los colegios y son una herramienta que les va a servir para toda la vida, la comprensión y las limitaciones y las posibilidades que tiene el conocer algunos lenguajes digitales y cómo puedo crear con ellos sobre todo. Yo quiero subrayar 3 habilidades que me parece que han emergido ahora como algo que necesitamos en nuestra vida, porque esta no va a ser ni la última pandemia. Aquí en Chile anoche tembló en el norte, 6,7 grados. Aquí vivimos así. La contención emocional, la capacidad que tienen nuestros niños de tener técnicas y hábitos de cómo hacer contención emocional, y ahí la meditación ayuda mucho. También, como esto de la escolaridad interrumpida puede que se repita, ojalá que no, pero puede que se repita con cierta frecuencia. De todas maneras, una habilidad súper importante en el futuro es esto que comentábamos de la gestión de aprendizaje. Eso es fundamental. Eso es fundamental relevarlo, priorizarlo. Ayer me tocó participar de una charla dada por psicólogos de una universidad aquí en Chile sobre esto. Es interesante, profundo y necesario de enseñar, y no es difícil de aprender con pequeñas rutinas. Y finalmente lo que decía Jason, estoy totalmente de acuerdo. Aquí el mundo no es de competencias al final de competir, es un mundo de colaborar. El nuevo mundo que se nos viene es un mundo donde colaboramos, todos aprendemos y enseñamos entre todos, es más horizontal y es un valor y una habilidad muy necesaria el saber colaborar, y eso si tuviésemos más tiempo Isabel lo podríamos profundizar, pero tiene mucho que ver con respetar las ideas de otro y también respetar las mías, las propias. Ser capaz de escuchar y empatizar, pero también ser capaz de hacer respetar mis ideas y poder llevar un plan en conjunto adelante. Eso me parece que es una de las tareas fundamentales y más hermosas para el camino que viene. Hey. Así es. Isabel, creo que estás silenciada, no sé si nos estás hablando. Sí, perdona, tienes razón. Nos pregunta Víctor, gracias Jason, es que iba a toser y he quitado el micro.
Y no quiero dejar de compartir también una pregunta de Víctor Hernández Reyes, que dice que os plantea, en vuestra opinión, la importancia de la inteligencia emocional para la escuela del futuro, y también yo creo que está conectado con lo que estaba ahora mismo diciendo Pedro de alguna manera. Bueno, Víctor, a mí me parece súper buena que esta sea una de las últimas intervenciones, porque en realidad la inteligencia emocional es algo que debiéramos comprender qué significa. Muchas veces valorizamos una de ellas, por ejemplo, muchas veces esta habilidad de razonar, de ser lógicos, que está muy bien, por supuesto, pero muchas veces dejamos de lado otras que tienen el mismo mérito, el mismo valor y la misma necesidad de ser adquirida. Así es que aplaudo su intervención para hacernos pensar que el aprendizaje del futuro va a tener que, o sea, lo tenemos que hacer entre todos, incorporar el desarrollo de muchos tipos de inteligencia. La inteligencia emocional, por cierto. Y Pedro, yo quiero complementar, por ahí he visto que algunos programadores también en la charla, y me encanta la siguiente idea. Isaac Asimov, creo que todos lo conocemos, gran escritor de principios del siglo XX, planteó 3 leyes que luego se complementaron a 4 de la robótica. Ahora que lo mencionamos, que ustedes mismos, profesores en sus países y todos lo estamos viendo, los autos los hacen robots. El cohete Dragon, el cohete de SpaceX y la cápsula se manejan solas. La inteligencia artificial sí o sí se está involucrando en nuestro diario, nuestra cotidianidad, nuestro diario vivir. La pregunta es, nosotros como docentes del 2020, cómo vamos a educar emocionalmente a nuestros estudiantes, pero ellos cómo van a educar emocionalmente a sus robots, cómo se van a programar las inteligencias artificiales respecto a esas leyes de la robótica que Isaac Asimov planteó al principio del siglo XX. ¿Seremos capaces de programar robots empáticos, respetuosos, realmente para que no le hagan daño a las personas? ¿Seremos capaces de usar los algoritmos y la inteligencia artificial con un propósito realmente maligno y pues inconveniente para la humanidad? Y ahí está toda la ciencia ficción. Termino la idea con esto. Me gusta mucho revisar a Verne, a H.G. Wells, a Asimov, a Arthur C. Clarke, digamos, coescritor de 2001, Odisea en el espacio, porque plantean esos futuros, el arte y la ciencia otra vez teniendo puntos de encuentro. Y los artistas hacen prospectiva, los científicos hacen prospectiva, es decir, teorizan sobre cómo va a ser el futuro. Y me encanta el tema de la ciencia ficción porque, más allá de que se plantean escenarios y contextos científicos reales, por eso el género se llama así, plantean un futuro posibles, plantean muchos futuros posibles. Y en estos futuros se ha planteado, ustedes bien saben, Terminator, Yo Robot, que es un pequeño relato de Isaac Asimov, inteligencia artificial, todas esas películas que ustedes se han visto de la lucha entre la máquina y el hombre. Esta es una muy buena analogía para volver a recapitular el tema de la educación emocional. Las máquinas que aparecen en esas películas, las máquinas que ahora nosotros mismos estamos programando, se parecen a su creador, a su programador Matrix. ¿Las vamos a educar y programar como somos nosotros? Caramba, ¿en serio? ¿O tendríamos que revisarnos y educarnos emocionalmente para poder generar unas inteligencias artificiales empáticas que sean capaces de respetar el medio ambiente, a los demás, a las personas que tienen otro color de piel, a las mujeres, a los niños, a las personas que están en momentos de vulnerabilidad? En fin, es una interesantísima reflexión, no solamente ahorita en el aula que nos toca a nosotros, sino incluso de cara al futuro, de lo que estamos nosotros haciendo en las aulas respecto, por ejemplo, a las inteligencias artificiales que ahorita mismo se vienen, están a la vuelta. Sin duda la tecnología es como la hagamos nosotros, ¿no? Al final que somos, como dices bien, los que la creamos y la programamos. Pues con este pensamiento nos vamos a despedir hoy. Lo sentimos muchísimo porque hay muchas preguntas del público todavía pendientes, pero hemos llegado al final del tiempo que tenemos programado para esta conversación. Gracias en nombre de todo el equipo Santillana Lab por acompañarnos hoy.
muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Jason, también. Gracias a todos los que nos acompañáis con vuestras preguntas y vuestros comentarios a través de YouTube. La semana que viene ya tenemos programadas otras 2 nuevas citas dentro de esta serie de diálogos, repensar la escuela desde las habilidades, y además, no sé, la serendipia lo que tiene, porque las dos conectan mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Con aprender y desarrollar habilidades emocionales en la escuela, y también seguiremos profundizando en cómo podemos ayudarnos para cambiar el mundo del pensamiento computacional. Entonces, os invitamos a que Pedro, Jason, nos acompañéis, porque pensamos que así no dejamos sin continuación esta conversación, y os agradecemos muchísimo de nuevo que hayáis estado compartiendo vuestras reflexiones hoy con nosotros. Gracias, Gracias, Isabel. Pedro. Gracias, Gracias, Pedro. Jason. Gracias. Nos vamos también dejando una invitación por parte de Pedro y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para que colaboréis, si el contenido de esta charla os ha parecido inspirador, en una encuesta anónima para dibujar un poco el estado y el sentimiento de los docentes con respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia y a su desempeño profesional. Lo va a compartir mi compañera, me parece, en el chat para todos aquellos que queráis colaborar con este estudio que nos compartía Pedro al principio de la charla. Y sin más, pues nos vemos el día 9 otra vez de junio. Gracias. Despídete.